La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las Santas Escrituras, en el libro de Éxodo capítulo 34, verso 7 y verso 8. En estos pasajes encontramos el ejemplo en perdonar. Este es el Dios Todopoderoso. El ejemplo en perdonar es nuestro santo Dios y no existe otro Dios que pueda hacerlo más que Él. Por lo tanto, mis amados amigos, bienvenidos al estudio de las gloriosas verdades que transmitimos. Es cierto que estamos hablando sobre un tema que ha sido de impacto a multitud de personas. Venimos hablando sobre la maravillosa dinámica o la dinamita potente de la palabra de Dios para causar los cambios que el hombre ciertamente no puede realizar en su propia capacidad. Pero a través de la fe en Jesucristo, a través de creer a la palabra de Dios y ponerla en práctica, se da cuenta cuán poderosa es la palabra. Dije al principio, tenemos el ejemplo en perdonar, que es nuestro santo Dios. Dios demanda de nosotros que también aprendamos a perdonar. Y quiero hablar primero del poder de Dios para perdonar nuestros pecados. Y de esta base es que los hombres de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos enseñan a que perdonemos a aquellas personas que nos han hecho daños. Jesús usa capítulos enteros para hablarnos acerca de eso. En el capítulo 6 de Mateo, como el capítulo 5 de Mateo, nos habla de pedir y de dar perdón, porque Él es un gran ejemplo en tener misericordia de nosotros y perdonarnos. Por lo tanto, el pasaje citado al principio de Éxodo capítulo 34, verso 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios nuestro. Realmente Él es poderoso, misericordioso, Él es piadoso, también tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al que es malvado, que visita ciertamente la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés ha descubierto que Dios tiene el potencial para tener misericordia. Lo ve a un Dios poderoso, excelso en misericordia, grandísimo en ser piadoso y tardo para airarse. Y por lo tanto lo ve que es grande en misericordia y grande en verdad. Dios es un gran Dios que nos ama, y ciertamente por ser Él un gran Señor, un gran Dios, no guarda rencor contra de nuestras vidas. Si Él lo hiciera, está en todo su derecho. Él es un Dios soberano. Pero Dios es altamente rico en misericordia. Esa misericordia la extiende en el favor de su creación.
en el favor de sus criaturas. Esas criaturas somos nosotros. Y por lo tanto, Moisés reconoce que en verdad Dios tiene el potencial para traer cambios a la vida del ser humano. El hombre, si no es perdonado, vive en tristeza, vive con un vacío profundo en su corazón. Su corazón vive angustiado, su espíritu desesperado. No haya sentido a la vida, no le hay el sabor necesario por causa del pecado que hay dentro del corazón. Mas Dios extiende su misericordia en perdonar y en salvar. Moisés dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés, ciertamente, en vista que conoce a un Dios altamente glorioso en misericordia, dirige esta oración. El hombre dice: si yo te agrado a ti, oh Dios, vaya ahora, oh Señor, en medio de nosotros. Moisés reconoce que la presencia de Dios es tan importante en medio del pueblo. Aunque el pueblo sea duro de cerviz, de corazón, pero si Dios va ahí, Dios ablanda, Dios cambia, Dios transforma al ser humano a la semejanza de Dios mismo. Él es poderoso en perdonar nuestra iniquidad y nuestro pecado y tomarnos como su propia heredad. Esto es lo glorioso de Dios. Por lo tanto, Dios le contesta a Moisés. Según el verso 10 de ese libro de Éxodo, capítulo 34, Dios le responde a Moisés con estas palabras: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Esto da a entender que Él se dispone a perdonar. Y al perdonar simboliza o significa, mejor dicho, los cambios que Dios trae a la vida de esa persona que se arrepiente. Dios hace pacto con ese pueblo que se humilla, con ese pueblo que busca a Dios en arrepentimiento. Y Dios le dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ciertamente, cuando Dios perdona, comienza a restaurar, a bendecir a aquellos que ha perdonado. No dice: te voy a matar, te voy a destruir. Al contrario, los perdona y comienza a derramar toda clase de bendición en el favor del pueblo. En el libro de Números, capítulo 14, verso 18, Moisés continúa diciéndole al pueblo: Jehová es tardo para la ira. ¿Por qué es tardo en la ira? Muy fácil de entender. Porque Dios quiere que todas sus criaturas que han pecado se arrepientan. Le da oportunidad suficiente para el arrepentimiento. Y entonces, por eso Moisés dice que Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos de generación. Pero Moisés ora a Dios diciéndole: perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Perdona hoy, oh Dios, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ciertamente Dios
lo hizo estando en Egipto, los perdonó. Por el camino los vino perdonando sus pecados, porque el hombre ciertamente es bastante testarudo, aunque conoce los planes y propósitos de Dios. Conoce que es un Dios santo, pero el hombre se desvía, porque ciertamente si Dios no lo protege el 100% al hombre, no puede permanecer firme. Por lo tanto, el hombre debe de buscar la ayuda, la fuerza, el sostenimiento, el poder para mantenerse firme y poder ser vencedor en todos los días de su vida. En el libro de Deuteronomios, capítulo 21, verso 8, en ese interesante pasaje, Moisés está otra vez orando y diciendo: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová. No culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Entonces pide este hombre ciertamente misericordia, compasión por el pueblo. Este es el trabajo del siervo de Dios, interceder por misericordia para que Dios sane al pueblo, perdonándolo, limpiándolo de toda contaminación. Los hombres de Dios siempre se ponen en la brecha para que no pase la ira de Dios, sino que la misericordia de Dios es la que pasa en el favor de todas las personas que necesitan ser restauradas. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 8, verso 30, este siervo ora diciendo: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú los oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. A la luz de estos pasajes que estoy citándole, vemos los hombres santos de Dios conocen ciertamente que es un Dios misericordioso, compasivo, tierno. Como dije al principio, Dios no les da un puntapié, no los avienta al infierno, no lo avienta al fuego. Al contrario, los busca para perdonarlos y salvarlos. Si el hombre va a la eterna perdición, no es porque Dios quiso que fuera ahí, sino porque el hombre en su interior decidió irse a la condenación. ¿Por qué decidió irse a la condenación? Porque no quiso acatar el consejo glorioso y precioso del Dios eterno. En el Salmos capítulo 25, en el verso 8, el salmista dice claro: bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino correcto, el camino que conduce a la vida, a la esperanza, al consuelo, al cambio. También le mostrará el camino a los impíos. El camino que llevan es camino de muerte, camino de destrucción, de perdición eterna. Si el hombre, después de mostrarles el camino que llevan, que los lleva ciertamente a la muerte y a la condenación, y ellos quieren seguir andando, caminando por ese camino ancho, ese es problema del mismo pecador que determinó o decidió tomar esa decisión de caminar en el camino de la perdición. Pero Dios es bueno y recto. Por tanto, aquellos que en verdad quieren arrepentirse, quieren el cambio, quieren la bendición de Dios, Dios les enseñará a los pecadores el camino que deben de caminar para su salvación. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no fuese por mí.
Entonces, cuán importante es que entendamos que Dios es bueno y es recto. En el Salmo 79, versículo 9, el salmista hace otro clamor diciendo: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, porque por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ciertamente, Dios es alto, sublime y glorioso. Es tan precioso que Él determina perdonar y lo hace por su glorioso nombre. Perdona nuestros pecados por amor también de su nombre. Por lo tanto, debemos amar ese nombre precioso de nuestro Dios, porque a la luz de la palabra entendemos que por ese nombre glorioso somos perdonados, porque ese nombre es un nombre glorioso, misericordioso, compasivo y tierno. Es la muestra de la grandeza del poder de Dios. Ahora, Dios se dispone a perdonar y se dispone a restaurar y a liberar y a bendecir en todo aspecto al pecador que le busca y que está dispuesto a caminar paso a paso en la senda de la vida, por los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios. En el Salmos capítulo 103, el salmista le dice a su alma: alma mía, bendice a Jehová, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El deber de todo individuo es acercarse a Dios bendiciendo su poder, su nombre de nuestro gran Dios, para que la gracia de Dios permanezca sobre esa persona o le alcance. Pero cuando una persona se encuentra en las luchas y pruebas y comienza a maldecir a Dios en vez de bendecirlo, entonces Dios aparta su misericordia de ese maldiciente, a menos que se arrepienta de haber hecho tal cosa. Pero Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Él es ciertamente todo el dolor que hay en el alma, en el espíritu y en el cuerpo del ser humano. Dios es el sanador, Él remueve en su totalidad todo aquello que atormenta, que aflige y desespera. Es Dios el que realmente rescata del hoyo nuestra vida, el que sabe coronarnos de favores y misericordia, y el que sabe también no solamente sanar y perdonar, sino que nos rescata del hoyo nuestra vida. Y no solamente eso, nos saca del hoyo, es cierto, pero nos corona de favores y misericordia. El que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como águila. Ese es el bien de Jehová en el favor de aquellos que le buscamos, en el favor de aquellos que estamos dispuestos sinceramente a ser prosperados y bendecidos por Dios. Ahora, el salmista ciertamente le ha dicho a su alma las razones por qué debe de glorificar a Dios, por qué debe de alabarlo y exaltarlo todos los días. Ahora Daniel, en el capítulo 9, verso 18, Daniel le dice a Dios: inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Ciertamente Israel le había dado la espalda a Dios por mucho tiempo, pensando que ellos podían ser vencedores
grandes conquistadores que podrían totalmente sacar sus familias hacia la altura, hacia lo despejado, hacia la abundancia, hacia la prosperidad, hacia la paz y al consuelo. Pero por darle la espalda a Dios, ciertamente sus ciudades habían sido convertidas en desolaciones. La ciudad ciertamente estaba vacía, sin morador, las plazas destruidas, la muralla que les protegía habían sido desbaratadas, las puertas quemadas y derribadas. Pero el hombre de Dios comienza a pedir por los cambios, comienza a pedir a Dios por la restauración. Y entonces él dice: oye, oh Señor, perdona. Por esta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Si seguimos ciertamente el pasaje del capítulo 9 de Daniel y verso 19 en adelante, vemos que Dios respondió enviándole el ángel para darle sabiduría al profeta, para instruirlo lo que Dios iba a hacer. Y vemos que Dios contestó a Daniel. La respuesta la encontramos ciertamente en el libro de Nehemías, capítulo 1 hasta el capítulo 8, que Dios respondió restaurando ciertamente la ciudad, la plaza de Jerusalén en tiempo de angustia. La muralla de muchas millas que estaba arruinada fue reconstruida. Las puertas quemadas y derribadas fueron colocadas nuevas. Totalmente, todo aquello fue restaurado. Dios bendijo la tierra, hizo prosperar a su pueblo, lo trajo de la esclavitud de donde estaba y comenzó a prosperarlo. Léase Esdras y el libro también de Nehemías, cómo Dios comenzó a prosperar a su pueblo, gracias a las oraciones de aquellos hombres justos pidiendo misericordia. Vemos entonces en todos estos pasajes que le he estado citando, de que Dios es un Dios misericordioso, a pesar del pecado, a pesar que lo hemos herido con nuestras malas actitudes, con nuestras abominaciones, pero cuando ciertamente hemos estado en la situación más para allá que para acá, Dios ha tenido misericordia, ha perdonado y ha restaurado. En el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 18, Joel, el profeta de Dios, recalco, Joel, el profeta auténtico de Dios, dijo que Jehová es solícito por su tierra, perdonará a su pueblo su pecado, y no solamente perdonará el pecado de su pueblo, sino que responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El pecado había traído disciplina. Por lo tanto, Dios se propone a perdonar, se propone a restaurar, y Dios le dice: no solo te voy a perdonar, haré alejar de vosotros al del norte, es decir, a la nación que los tenía esclavizados. Los haré retroceder, lo echaré en tierra seca, en tierra desierta lo voy a echar. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su putrición, porque hizo grandes cosas. La tierra ciertamente voy a prosperarla, le dijo Dios a los perdonados. No teman,
sino que alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Yo, Jehová, haré grandes cosas. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 22, le dice Dios a este pueblo que ha perdonado: los animales del campo no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid dará sus frutos. Entonces, Dios no solamente perdona, sino que restaura y bendice a manos llenas. Hace enriquecer de bendiciones a los que le buscan, a los que ha perdonado, a los que han pedido perdón. Mis amados televidentes, vemos entonces que si somos hijos de Dios, también nosotros debemos aprender a perdonar. No importa lo que la gente nos hizo, el daño, las heridas, los golpes, los insultos, las burlas y cuánta maldición han lanzado. Dios dice que toda maldición que arrojen nuestros enemigos la convertirá en bendición. Por lo tanto, no maldigas, no ultrajes, no desees mal a nadie para que no te venga mal. Por lo tanto, esfuérzate, persevera, lucha en el Señor Jesús. Porque si Él perdonó nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor contra nuestros enemigos? Mas Dios dice: ámalos y serás amado. Deséales vida y tendrás vida. Deséales consuelo y serás consolado. Deséales misericordia y alcanzaréis misericordia. Desea la luz para ellos y seréis alumbrados. Qué importante es. Yo ruego a Dios que usted tenga también la capacidad de pedir perdón a Dios y de perdonar a sus semejantes. Quiero orar por usted. Oh Dios santo, gracias por estos hombres, mujeres que fueron tocados por estas verdades que transforman, que bendicen, que levantan, oh Dios. Gracias. Ahora todos los que buscan tu rostro y todos aquellos que decidieron perdonar las ofensas de sus amistades, de familiares, de sus enemigos. Oh Dios mío, ahora perdónalos y límpialos y restáuralos para que sean siervos y siervas que te honren de siglo en siglo. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amado televidente, si usted pidió perdón a Dios, perdónese a sí mismo. Perdone también a toda persona y la victoria es dada por Dios. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.